características tiene un niño? Así. Inocencia. ¿Qué otra cosa? Travesura. ¿Qué otra cosa? Alegría, espontaneidad. ¿Qué más? Dependencia. ¿Qué otra cosa? ¿Qué más? Asombro, capacidad de asombro. ¿Qué otra cosa? Curiosidad. Bien. ¿Algo más? Autenticidad. ¿Qué, David? Crédulo. ¿Sí? Bien. Frágiles. Amor. No conocen el peligro. ¿Cuántas ideas tenemos de lo que significa ser niños, ¿no? Y eso es cómo lo miramos en este tiempo. Vamos a ir a Mateo 18 para ver un poquito de lo que el Señor dijo sobre esto. Al final del capítulo 17, por ahí por el 22 y 23, Jesús había anunciado su muerte. Después había hablado sobre el pago de impuestos y a quién se le cobran los impuestos. Y dice Mateo en el versículo 1 del capítulo 18, en ese momento, ¿sí? Ahora, no es más como dijo, ¿sí? No es que justo en ese momento pasó, sino como para ese momento, en ese tiempo, en esa época. Y entonces dice, vamos a leer no todo el capítulo 18, solo hasta el 20, pero todo el capítulo 18 está con la misma, es parte del mismo discurso, porque el 19 empieza diciendo, cuando Jesús terminó de decir esto, se alejó, o sea que el 18 es una unidad. Vamos a leer del 1 al 20. En ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto les digo que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humilla como este niño es el mayor en el reino de los cielos, y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. A cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y que lo hundieran en el fondo del mar. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te llevan a pecar, córtatelos y deséchalos. Es mejor que entres en la vida cojo o manco y no que tengas las dos manos o los dos pies y seas echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo y deséchalo. Es mejor que entres en la vida con un solo ojo y no que tengas los dos ojos y seas echado en el infierno de fuego. Tengan cuidado de no menospreciar a uno de estos pequeños, porque yo les digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿no deja las otras 99 y va por los montes a buscar la que se ha perdido? Si llega a encontrarla, de cierto les digo que se regocijará más por aquella que por las 99 que se perdieron. Del mismo modo, el Padre de ustedes que está en los cielos no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo cuando él y tú estén solos. Si te hace caso, habrás ganado a tu hermano. Pero si no te hace caso, haz que te acompañen 1 o 2 más, para que todo lo que se diga conste en labios de 2 o 3 testigos. Si tampoco a ellos les hace caso, hazlo saber a la iglesia, y si tampoco a la iglesia le hace caso, ténganlo entonces por gentil y cobrador de impuestos. De cierto les digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Una vez más les digo que si en este mundo 2 de ustedes se ponen de acuerdo en lo que piden, mi Padre que está en los cielos se lo concederá. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le hizo una pregunta más sobre el perdón. ¿Puedes poner la placa que sigue, Nico? O Dara, no sé quién. Ahí está. Ahí por grupos trabajen con el texto, Mateo 18, 1 al 20, y hay 4 preguntas. ¿Sí? ¿Las llegan a leer?
La 1, ¿qué querían saber los discípulos? La 2, ¿en qué versículo Jesús se refiere a los niños o pequeños y qué dice en cada caso? La 3, ¿quiénes son los niños o pequeños? Y la 4, ¿qué cosas quería Jesús que aprendiéramos en esta enseñanza? Hagan una lista. ¿Está bien? 5 minutos. Así trabajan, rápido. Por ahí grupos pequeños, dividan la mesa en grupos más chiquitos para poder participar. Bueno, vamos a conversar. Hasta acá llegamos, porque si no se nos va a ir el tiempo y después tenemos que hacer varias cosas más todavía. ¿Qué querían saber los discípulos? ¿Quién era el más importante? ¿Quién era el mayor? Dicen otras traducciones. Lo que ellos estaban preocupados es, bueno, sí, todo bien que te vas a morir, todas esas cosas, pero ¿quién es el más importante? Y entonces, ¿qué le contesta Jesús? ¿Qué les contesta Jesús? Que si no se vuelven como niños, no van a entrar al reino. Poné la definición, la placa que sigue, porfa. Ser como niños, la idea en ese momento no era destacar que eran inocentes o crédulos o asombrosos, o asombrados, con capacidad de asombro, que son todas cosas que los niños tienen, sino que la pregunta era por la grandeza. ¿Quién es el más importante? Entonces Jesús los compara con los niños, que en ese momento socialmente no valían, ¿sí? No valían nada. Entonces, ¿cómo son los niños en relación con el valor? Bueno, están sujetos a la autoridad del adulto, ¿sí? El adulto es el que decide qué hacen, qué no hacen, dependen del adulto y no tienen fuerza para resistirse. Entonces, el énfasis tiene que ver que en el reino de los cielos tenemos que ser personas dependientes de Dios. Personas que se saben sin fuerza propia y que están sujetas a la autoridad que otros tienen sobre nosotros, o mejor dicho, que Dios tiene sobre nosotros. Pero también dice otra cosa, poné la que sigue. ¿De qué habla? ¿Qué dice el texto? Si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán al reino de los cielos. Así que cualquiera que se humilla como este niño es el mayor en el reino de los cielos, y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Así que la otra parte de la enseñanza, una es que tenemos que ser como niños, y la otra es que tenemos que recibir a los niños con la actitud de Jesús, ¿no? Como Él los recibía. Y que cuando estamos recibiendo a los chicos con esa actitud, ¿qué pasa? Estamos recibiendo al mismo Señor, ¿sí? Eso es lo que Jesús les dice. Ahora, yo les había hecho una pregunta ahí, que era, ¿quiénes son los niños o pequeños en todo el pasaje? ¿De qué niños
o pequeños habla? Habla de niños en el sentido natural, ¿sí? Y habla de niños en el sentido espiritual, ¿sí? ¿Quiénes serían esos niños en el sentido espiritual? Los que creen en Él, ¿sí? Los que creen en Él. Es decir, ¿cuántos niños sabemos acá? ¿Sí? No sé por qué, yo leí varios comentaristas que hablan de que los niños son los nuevos en la fe. Ahora, díganme, ¿en qué parte del texto bíblico Jesús sugiere que solamente son niños los nuevos en la fe? No. Todo el que cree es un niño. Así que, cuando les dije feliz día del niño al comienzo del culto, es porque somos todos creyentes. O deberíamos ser como niños, ¿sí? Porque no tiene que ver con la madurez espiritual, sino que tiene que ver con la actitud de dependencia de Dios. En ese sentido, es que vos y yo todavía somos niños o pequeños, ¿sí? En el sentido de que dependemos de Dios. En el sentido de que deberíamos tener esa actitud de confiar en Dios sabiendo que Él va a decidir lo que es mejor para nosotros, ¿sí? Así que Jesús dice que cuando recibimos a un niño natural, pero también cuando recibimos a alguien que es un niño en el reino, es decir, otro discípulo, a Él lo recibimos. ¿Sí? ¿Estoy bien con lo que estoy diciendo? ¿Vieron que la palabra niño o pequeño aparece varias veces? ¿Dónde la encontraron? Dos al 6, 7, 10 y 14. ¿Sí? Y ahí habla todo el tiempo de ser niños o ser pequeños. Después en el resto de la historia sigue hablando de pequeños, ¿sí? Fíjense que Jesús estaba con el nene, lo puso al nene en el medio, en otro evangelio dice que lo agarró a upa, así que ahí estaba el Señor con el nene hablándoles de esto, pero sí, de volverse un niño, pero después dice, versículo 6, a cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y que lo hundieran en el fondo del mar. Así que estaba Jesús hablando de quién era el más importante, dice, tiene que ser como un niño, y estaba con el nene a upa y dice, ojo con hacer tropezar a uno que es un niño en la fe, ¿sí? Un creyente, un discípulo o un niño físico. Hay una traducción que traduce, valga la redundancia, una traducción de la Biblia que pone esto en español como hacer pecar. Pero tropiezo es mucho más que hacer pecar, ¿sí? Por ejemplo, una palabra áspera, un maltrato, una mala contestación puede ser algo que haga tropezar a alguien, ¿sí? Y Jesús nos está diciendo, ojo con hacer tropezar a alguien que cree en mí, ojo con hacer tropezar a alguien que es un niño en lo natural. Porque aunque socialmente el niño no valía, aunque el niño es dependiente, para Jesús, vos y yo tenemos que cuidarlo. Y tenemos que cuidarnos entre nosotros. Y por eso viene esa advertencia de más te vale ahogarte que hacer tropezar a uno, ¿sí? Y ahí da también este llamado a la santidad. O sea, no hagas caer a nadie, ¿sí? No hagas caer a nadie. Y si te tenés que cortar un brazo, cortátelo. Fuerte, ¿no? Enseguida decimos, bueno, no era literal, todas esas cosas. Pero digamos, tomá medidas para vivir en santidad, para que no sea que vos hagas tropezar a alguien más. A un niño, sea natural o sea espiritual. Y después dice el versículo 10, tengan cuidado de no menospreciar a uno de estos pequeños. En otras traducciones dice de no despreciar a un pequeño. Y ahí varios tenemos que pedir perdón, ¿no? Porque hay pequeños que uno no los trata con tanto amor,
Y ahí el Señor dice que sus ángeles, ¿qué dice de los ángeles? Ven el rostro de Dios. No es que cada niño tiene un ángel, ¿sí? No podemos estar seguros si sí, si no, pero no necesariamente quiere decir eso. Lo más probable es que en la Biblia los ángeles están para servir a los creyentes, ¿sí? Pero no es que cada uno tiene un ángel, sino que están los ángeles. Y más o menos lo que Jesús está diciendo es, ojo, porque lo que vos hacés con el nene, lo va a buchonear el ángel delante de Dios. Más o menos eso es lo que está diciendo. O sea, Dios se entera, como si Dios necesitara que hubiera un mensajero. ¿Sí? Sabemos que Dios lo sabe todo. Pero tomando lo que ellos creían y lo que tenían re claro, que eran los ángeles que había y todo eso, el mundo espiritual, entonces Jesús toma eso y dice, mirá que si vos haces algo con un nene natural, nene espiritual, si vos haces algo con un nene, los ángeles van y le buchonean a Dios, ¿eh? Tené cuidado. No sea cosa que tu desprecio sea presentado delante de Dios. ¿Y qué vas a hacer entonces? ¿Por qué? Porque Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Y ahí cuenta esa parábola preciosa, o esa historia preciosa, de la oveja que se pierde. Fíjate, Jesús seguía con el pibe a UPA, o con el pibe delante de él, hablando de quién era el más grande en el reino de los cielos, y lo que estaba diciendo es, Jesús vino a salvar a todos los niños. El que se vuelve como niño, a ese lo vino a salvar a Jesús, lo vino a salvar Jesús, y a ese Dios lo va a buscar, o el pastor lo va a buscar, a donde sea. Así que ojo, no desprecies a ninguno. Y ahí llega el versículo 15. Por tanto, ¿sí? ¿Vieron que empieza en la traducción? Por tanto. ¿Qué quiere decir que sea por tanto? Que empiece así. Teniendo en cuenta todo lo que acabo de decir, ¿qué tenemos que hacer? ¿Pero qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Por tanto, arreglemos las cuentas, aprendemos a arreglar las cosas entre nosotros, porque lo que está Jesús diciendo es, el que cree es como un niño. A los niños Dios los cuida. No se desprecien, pero ¿qué quiere decir? ¿Vas a dejar que haga cualquier cosa? No, lo corregís. ¿Cómo lo corregís? Con amor, en privado, ¿sí? Y entonces, Jesús también dice, pónganse de acuerdo. ¿Sí? ¿Qué dice el versículo 19 y 20? ¿Ponerse de acuerdo para qué? Para pedir, porque sigue hablando del ser como niños. ¿Sí? Los que tienen más de un hijo, o los que son que no son hijos únicos. ¿Hay poder en ponerse de acuerdo los hijos para lograr algo de los padres? ¿Sí o no? Los que somos hijos únicos o tenemos un solo hijo, no tenemos esa experiencia, pero los que tienen hermanos, ¿cómo es? Es poderoso, ¿no? Cuando los hermanos se ponen de acuerdo, si no se ponen de acuerdo, es como ser hijos únicos. Pero cuando los hermanos se ponen de acuerdo, ¿qué pasa? ¿Algún padre quiere dar testimonio o no? ¿Qué pasa cuando los hijos se ponen de acuerdo? ¿No pasa nada? Convencen, consiguen lo que quieren, usan estrategia, uno te dice una cosa, el otro te dice la otra, y todo parece como que se sincroniza casualmente, que parezca un accidente, ¿no? Y consiguen lo que quieren. Más allá de que Jesús no está hablando de que podemos manipular a Dios, pues no está diciendo eso, pero sí está hablando con esta figura de ponete de acuerdo con tu hermano, con tu hermana, ponete de acuerdo, porque cuando se ponen de acuerdo, el Padre los trata como niños.
y les da eso en lo que se pusieron de acuerdo. Y ahí sigue, ahí Pedro pregunta en el versículo 21, que no lo leímos, sobre el perdón, porque tiene que ver con las relaciones, ¿no? Y entonces pregunta sobre el perdón y sigue adelante. Ya creo que me pasé, poné la que sigue. Sigue adelante con el tema de Jesús lo que está diciendo es: somos niños y ser importante en el reino es vivir como niños, dependiendo del Padre, buscando de Él, relacionándonos entre nosotros con igualdad, cuidándonos unos a otros, poniéndonos de acuerdo. Así que yo quiero invitarte en esta mañana. ¿Sabes? Cuando pensaba en esto de que, cuando leían los comentarios que la mayoría dicen que cuando habla de los pequeños habla de los nuevos en la fe, no todos dicen eso, pero varios dicen eso, yo pensaba, ¿cómo nos cuesta vernos como niños? Que enseguida tenemos que ser, nosotros somos los hermanos mayores, ¿sí? Somos más grandes nosotros, pero el nuevito pobrecito. Pero entre nosotros, que somos grandes, nos podemos faltar el respeto, nos podemos despreciar. Pero eso no dice el texto bíblico. El desafío de la palabra en esta mañana, o uno de los desafíos, yo no sé qué lista de enseñanzas hicieron en el grupo, pero yo quiero invitarlos a que tengamos cuidado de cómo nos relacionamos con los niños naturales y también en el reino de los cielos, cómo nos relacionamos entre nosotros. Dios nos dé la inocencia, la capacidad de asombro, la fe que tiene un niño. Pero vos y yo, si somos hijos e hijas de Dios, sí o sí tenemos que ser dependientes de ese Dios. Como un niño depende de un adulto. Y yo quiero invitarte a que nos volvamos como niños. Que dejemos de lado lo que nos hace sentir más importantes que otros o fuertes en nosotros mismos y que vengamos a Dios en una actitud de dependencia. Al fin y al cabo, hay montones de situaciones en la vida que nos lo recuerdan. Cuando nos enfermamos, por ejemplo. Cuando nos enfermamos con algo más que un resfriado, enseguida somos muy conscientes de nuestras debilidades. O cuando vemos el caos político, que somos impotentes frente a eso. Qué bueno sería que vos y yo podamos tener la actitud de venir al Padre con fe, pero sobre todo con dependencia. Señor, solo no puedo. Y también que como hermanos aprendamos a ponernos de acuerdo, como niños a ponernos de acuerdo, para pedirle al Padre aquello de lo que tenemos necesidad. Te invito a orar, a cerrar tus ojos y que respondas a esta palabra que respondas a la palabra de Dios ahí en oración. ¿Qué le vas a decir a Dios en respuesta a la palabra? Señor, en esta mañana queremos
volvernos como niños. Somos conscientes, Señor, de nuestro orgullo. Nosotros, como los discípulos, también buscamos saber quién es el más grande, el mayor, el que importa más, el que vale más. Y te pedimos perdón, Señor, por creer que valemos más que otros y darnos permiso para menospreciarnos, despreciarnos, para agredirnos y no cuidarnos. Te pedimos perdón, Señor. Y queremos volvernos como niños. Reconocer nuestra dependencia. Reconocer nuestra necesidad de vos. Reconocer que solos no podemos. Reconocer, Señor, que no tenemos fuerzas. Queremos, Señor, caminar cada día con vos. Y no sabemos cómo. Te pedimos, Señor, que nos recibas con tu amor y que nos des, Señor, la gracia para tratarnos unos a otros viéndote a vos. Y ahora, Señor, que tenemos la oportunidad de bendecir a los que son niños en edad, queremos pedirte que nos des esa actitud de amor para ver en ellos, para verte a vos en ellos y para poder expresarles, Señor, el deseo de bendición. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.